Belgrano y la creación de la bandera son de las efemérides más importantes que tiene nuestra ciudad, fundamentalmente porque no tiene ningún caudillo en los cuales poder asociarse. Si lo tengo que definir en una sola palabra, para mí es un señor con sueños. Manuel Belgrano nace en junio de 1770 en una importante, una rica familia de comerciantes. Su padre era de Oneglia, una ciudad marítima de la República de Génova muy vinculada al comercio colonial. Las relaciones comerciales más los vínculos que tiene también en la alta administración colonial llevan a que Domenico emigre a Buenos Aires en el año 1752, 53. Y ni bien llega, se casa con María Josefa González Caseros y abre una tienda de comercio que vende al por menor. Sin embargo, le lleva más de 20 años convertirse de pequeño a gran comerciante. Pero también para consolidar ese patrimonio adquirido, patrimonio económico, familiar adquirido, es necesario que los hijos varones se orienten en carreras profesionales. Belgrano estudia en la Universidad de Salamanca en un momento en donde los estudios de derecho y sobre todo de la economía política tienen, ¿no?, una promoción especial en estas academias. No solo se debaten los economistas españoles, sino al mismo tiempo se argumenta, es como una especie de práctica forense. Bueno, es ahí cuando Belgrano se recibe de abogado con esta práctica forense en la Cancillería de Valladolid en el año 1793, y esta es un poco la razón por la cual el rey Carlos IV lo nombra, ¿no?, secretario del Consulado de Comercio, y así regresa a Buenos Aires en el año 1794. Bueno, Manuel Belgrano es una figura complicada para encuadrar. ¿Qué fue lo que motivó a que Manuel Belgrano, el hijo de una de las familias más ricas de Buenos Aires, desde su cómodo lugar de publicista y de alto funcionario de la corona, decidiera no solo entrar en la aventura de la revolución, no solo aceptar el cargo de vocal de la primera junta, sino aceptar ser general de las tropas patrióticas y convertirse en un militar, para lo cual no había sido ni entrenado ni preparado en sus vidas anteriores. Es un hombre común de su época, y si universitario ideal es estudiar pero estar comprometido con la realidad de su tiempo, Belgrano fue un universitario ideal. Si también tuviera que decir otra frase para Belgrano, es una persona que no le dio importancia a los mandatos. Previo a mayo, las invasiones inglesas de 1806 significan que los ingleses estuvieron dominando Buenos Aires y las instituciones virreinales debieran rendirle, ¿no?, obediencia a las nuevas autoridades. Y entre ellas el consulado donde estaba Belgrano, y bueno, ahí cuenta en su autobiografía que justamente en desacuerdo con esta ceremonia de obediencia se trasladó al Uruguay y no participó de ella, ¿no? Y no solo nada lo anticipa, sino que si uno mira el bienio exactamente anterior, la apuesta que lidera Belgrano es coronar como regente de América a la hermana mayor de Fernando VII, Carlota Joaquina de Borbón. Por otro lado, era la convicción de muchísimos compañeros de ruta, entre ellos San Martín y la dirigencia que va a estar a cargo del directorio a partir de 1814, cuando viene la restauración europea y el fin del imperio napoleónico, porque justamente los sistemas republicanos eran la excepción. Yo diría, hablaría en singular, el sistema republicano era la excepción y es el caso norteamericano, en un mundo de monarquías. Él llega a comienzos de 1812, en el mes de febrero, los primeros días,
viene con la orden de custodiar las barrancas del río Paraná, porque los realistas estaban ubicados en Montevideo, y significaban una amenaza para el movimiento revolucionario que había comenzado en el Río de la Plata. Los vecinos de Rosario lo reciben con entusiasmo, ya habían colaborado en el año anterior, desde octubre de 1811, y la intención de Belgrano entonces es construir estas 2 baterías de cañones, una en la isla frente a la ciudad, que no era una ciudad, era un poblado de 400 habitantes, y otra en las costas de la Capilla del Rosario. En ese marco, Belgrano le envía una carta al triunvirato comunicándole la intención de oficializar la escarapela con los colores celeste y blanco, y algunos días después él se da cuenta que era importante para los soldados identificarse y diferenciarse de los españoles, y en ese contexto decide crear una bandera con los mismos colores de la escarapela nacional, con los colores celeste y blanco. Que en la inauguración de la batería Libertad, que era la que estaba ubicada en la costa rosarina, en la costa de la Capilla del Rosario, se izó por primera vez la bandera. Para nosotros, para los argentinos, yo pienso que Belgrano es un héroe de verdad, en un acto de osadía sin igual, y a pesar de la máscara de Fernando VII, él avanza con la idea de tener una enseña para ¿qué? Para la libertad de toda América, en un momento que toda América estaba en manos del Imperio Español. Dice que necesita un emblema, lo crea, primero la escarapela, después la enseña blanca y celeste, y se va para el norte. Bueno, ahí el primer mandato fue decirle a Rivadavia, no voy a destruir la bandera y la voy a utilizar en la campaña que voy a realizar en el norte argentino. Logra que esa bandera sea después aprobada por el Congreso de Tucumán en 1816. Entonces, lo mismo que pasó con Tacuarí. Si uno lo ve con una mirada resultista, era un perdedor. Si uno lo mira a largo plazo, ve que ganó, porque la independencia de Paraguay se dio. La bandera argentina después fue reconocida. El Congreso ya reunido en Tucumán 3 días antes de declarar la independencia, el día 6 de julio, lo convoca a Belgrano en Tucumán, que fue a hacerse cargo nuevamente del Ejército del Norte, a que como hombre letrado y como diplomático recién llegado de Europa los asesore sobre el futuro a seguir. Y el futuro que les está marcando respecto de Europa es muy sombrío. Dice la famosa frase, si hasta el momento habíamos pensado en republicanizarlo todo, bueno, ahora hay que monarquizarlo todo. Y es allí cuando hace su propuesta no solo de crear una monarquía constitucional, sino además de coronar a un rey inca, ¿no? Porque un rey no se inventa, porque una monarquía presupone anclar en una cierta tradición, y la única tradición a la que podían aspirar de carácter autóctono, si no venía ningún príncipe de linaje europeo, era la dinastía incaica. Y quienes más se van a oponer al proyecto belgraniano van a ser justamente los porteños. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto belgraniano presuponía un rey inca con capital no en Buenos Aires, sino en Cusco. Ahora, todo esto coexiste con una guerra feroz y con ejércitos y una población que viene experimentando la liturgia revolucionaria y que identifica cualquier futura monarquía constitucional con una suerte de despotismo. O sea que allí hay como 2 niveles para mirar esto, ¿no? Lo que las dirigencias están pensando y lo que la movilizada sociedad que está haciendo la guerra está también pensando. Él trata siempre de conciliar a las provincias que se alzan contra el gobierno de Buenos Aires y logra la posibilidad de armisticios que posibilitaron también después el afianzamiento de la causa en el litoral. Y siempre se lo reconoció y se le respetó a Belgrano esa prioridad de, en vez de comportarse como un general de Buenos Aires, como un porteño centralista, como ser siempre el Belgrano de la revolución. 1819 es un momento catastrófico para el gobierno central. ¿Por qué es catastrófico? No solo porque está en guerra literal en el frente artiguista y todo el litoral rioplatense, no solo porque la banda oriental está ocupada por Portugal, sino porque es inminente que está por salir de Cádiz una expedición de 20.000 hombres. Y ahí tenemos 2 actitudes, ¿no? Siempre se resaltó
la actitud obediente de Belgrano hacia los distintos gobiernos de turno, mientras que San Martín, como sabemos, comete lo que se ha llamado historiográficamente su desobediencia. Decide no acudir con sus tropas, volver a repasar la cordillera una vez liberado Chile y continuar con su plan originario, que era liberar Lima, el principal centro realista. Claro, la historia posterior mostró que la estrategia sanmartiniana fue la correcta, o en todo caso, demostró que salió bien. Y el Río de la Plata tiene la suerte de que ocurre la Revolución Liberal en España y esto va a abortar la expedición de 20.000 hombres que tenían que llegar aquí. Y en lo que tuvo a partir de 1819 fue una tras otra una situación realmente de desprecio, de indiferencia, que es peor que la falta de respeto, pero sumado a que empezó a hacer eclosión una serie de enfermedades que él ya tenía. Entonces tiene que volver a Buenos Aires. Él estaba en Tucumán y a tal punto este hombre, a quien le llegaron a dar una fortuna como premio por la victoria de Tucumán, ese dinero lo dona para hacer escuelas. Y se concretará muchísimos años después eso. Pero este hombre, sin recursos, sin dinero, no tenía ni para volver a Buenos Aires. ¿A qué héroe de qué país le puede ocurrir quedar varado en un lugar del país sin poder moverse por no tener dinero? La gran pregunta es quién hubiese formado parte del Panteón de Héroes. La gran pregunta es si la desobediencia de San Martín hacia el Pacífico hubiese sido vista por la posterioridad con los ojos del estratega que tuvo los mejores resultados, frente a un obediente Belgrano que fracasa en su intento de pacificación con el litoral, que debe delegar el mando porque está enfermo y que efectivamente muere en soledad porque el año 20 fue un delirio. Los homenajes fúnebres que se realizan a Belgrano son verdaderamente esplendorosos si se lo compara con los que se realizaron hasta ese momento. Quiero decir, son los primeros grandes homenajes que se realizan en nombre de una de las principales personalidades de la Revolución de Mayo de 1810. Y a realizar ese homenaje se le confieren inmediatamente lo que van a ser los atributos que se le van a reconocer a Belgrano de ahí en adelante. Los más importantes tienen que ver con su honestidad, su obediencia a las autoridades, y cuando se refiere a la obediencia a las autoridades, son las autoridades de lo que era el directorio del Río de la Plata, que él defiende hasta el último momento, contra las provincias federales, y a eso habría que agregarle el desinterés. La figura del desinterés va a ser central, porque en un país dividido con un continuum de enfrentamientos civiles durante más de medio siglo, el símbolo o lo que representa Belgrano es la idea de una unidad más allá del partido y eventualmente la obediencia a la autoridad. De modo que en los años siguientes, sobre todo a través de la poesía patriótica, Belgrano va a ser una y otra vez recordado en esos años. Por supuesto que esos incluían los triunfos en Salta y en Tucumán, digamos, que son los momentos más gloriosos de su carrera militar, sumado a la donación del premio que le otorgan por el triunfo de la batalla de Salta en 1813 para la construcción de 4 escuelas en las provincias del norte. Todo eso contribuía a la idea del desinterés y eso se consideraban valores verdaderamente importantes. Vuelvo a insistir, en una sociedad que vivía en un estado de guerra y de crisis casi permanente. En la década de 1850 va a adquirir otro carácter la figura de Belgrano, no pierde estos atributos, pero se le agrega otro que prácticamente desplaza a estos a un segundo orden, que es el de creador de la bandera. Eso tiene que ver con la recuperación de un episodio que hace Paz en sus memorias en 1855, que es el juramento de la bandera en el río Pasaje. Y luego, en 1857, en la biografía que escribe Bartolomé Mitre de Belgrano, narra por primera vez el acontecimiento del izamiento de la bandera
en la ribera del Paraná el 27 de febrero de 1812. Entonces, esos episodios recuperados por la biografía empiezan a convertir a Belgrano en el creador de la bandera. Rosario demora en recordar este acontecimiento y en apropiarse de este acontecimiento. Iba a ser recién en 1862 cuando se festeje por primera vez, se recuerde por primera vez lo que había sucedido el 27 de febrero de 1812. Ese mismo año, Eudoro Carrasco diseña el escudo de Rosario, donde nosotros podemos ver un primer relato de la creación de la bandera y del primer izamiento de la bandera, ¿no? Lo que se ve en el escudo es el brazo de Belgrano sosteniendo la bandera con la inscripción 27 de febrero de 1812, las barrancas y el puerto, es decir, todos elementos que constituyen o sirven para consolidar o construir la identidad rosarina, es decir, el río, el puerto y el primer izamiento de la bandera. Y mientras algunas ciudades tenían en sus escudos fortalezas, leones rampantes, armas que implican violencia, nosotros tenemos una bandera, que es la bandera de Belgrano, que no es una bandera de violencia, es una bandera de integración, de unidad para la independencia y la libertad de toda América. En esto tiene mucho que ver Bartolomé Mitre, no lo voy a ignorar, pero el tema es después la apropiación que hace el rosarino de esa reconstrucción histórica. Un señor con sueños que nos dio una nave frente a un río ancho que genera riqueza, que genera prosperidad, y ahí está como ensamblada una mirada de una ciudad que creo es una de las primeras ciudades que tiene una mirada hacia el río, que tardamos mucho tiempo en construir esa mirada hacia el río, pero este señor con sueños nos dijo que ese era el camino, que ahí estábamos. En 1872, Nicolás Grondona, que fue el primer ingeniero municipal de Rosario, comienza a construir el primer monumento a la bandera que existió, ¿no? Él pensó dos monumentos, uno iba a estar en la costa rosarina y el otro iba a estar en la isla frente a Rosario, donde habría estado ubicado la batería Independencia. Y el monumento de la isla se llega a construir para diciembre de 1872. Una crecida posterior del río, alrededor del año 1878, se lleva ese monumento y no quedan rastros ni restos materiales de esa obra. A fines del siglo XIX, en 1898, el intendente Luis Lamas retoma la idea de construir un monumento a la bandera y recuperar el acontecimiento del primer izamiento. En la inauguración de la Plaza Belgrano, que finalmente se hace el 9 de julio de 1898, se coloca lo que sería la piedra fundamental del monumento a la bandera, que es la que se ubica actualmente en la cripta de Belgrano y se puede visitar y se puede observar. Lamas tampoco va a tener la suerte de construir el monumento, sino que recién en el año 1909 la Comisión Nacional del Centenario contrata a la escultora tucumana Lola Mora y ella comienza a construir un monumento que tampoco se va a concretar. Y en el año 1939 se llama un concurso y en el 40 se decide que los ganadores eran Ángel Guido, Alejandro Bustillo, Alfredo Vigatti y José Fioravanti, que son los autores del Lema Invicta, que es el proyecto que finalmente se construye, ¿no? Y el 20 de junio de 1957 el monumento queda oficialmente inaugurado. Cuando se inaugura el Monumento Nacional a la Bandera en 1957, donde nace un ícono visual, recién estaban empezando los canales de televisión, que abrían y cerraban las transmisiones con el Monumento a la Bandera. Entonces hay generaciones de rosarinos para los cuales desde la pantalla televisiva la bandera flameando y el monumento forman parte de su vida a través de la televisión. Claro, el significado que va a tener es, digamos, colocar a Rosario en un lugar central en la construcción de lo que sería la nacionalidad. Hecho curioso porque Rosario efectivamente no era una ciudad que tenía una historia enraizada en la historia nacional, en el proceso de la Revolución y de la Independencia. Pero ese episodio menor, casi casual, digamos, de creación de la bandera nacional por parte de Belgrano, le permite a Rosario recuperar el rol y convertir la fecha de creación de la bandera
en una fecha que podía ser homologable casi al 25 de mayo y al 9 de julio, es decir, a la Revolución y a la Declaración de la Independencia. En esta larga historia del Monumento a la Bandera, Rosario va construyendo su identidad como cuna de la bandera, y en 1938 se había definido que el 20 de junio sea el Día de la Bandera. Y el 20 de junio es un lugar de construcción de ciudadanía, porque hay que pensar que allí todos los años miles de niños juran un paño que nos protege, que nos cobija, y van y lo juran con emoción en ese lugar que es el monumento. También la representación de la democracia, 1000 veces representada en el monumento, el concepto de ciudadano, todo eso se representa año tras año, y desde que el monumento está como una figura de la representación social y política. Es cierto que la bandera fue creada el 27 de febrero. Claro, se dan cuenta que el 20 de junio, la fecha de la muerte de Belgrano, es una fecha que permite que los niños de las escuelas lo celebren, etcétera, etcétera. Pero eso refuerza la idea de esa asociación entre Belgrano, la bandera y finalmente la ciudad de Rosario, ¿no? Que fue una construcción muy exitosa, ¿no? Si uno lo mira después de 200 años. No hay un reclamo de la ciudadanía en general por tener un monumento a la bandera. El lugar en el que los rosarinos se encontraban y reconocían el origen de la ciudad era más la Plaza 25 de Mayo. Siempre tenemos un monumento que se proyecta, un monumento que se construye y un monumento construido, que va a ser el espacio del que se apropie la ciudadanía, que va a ser diferente a lo que imaginaron aquellos que estuvieron esperando tantos años para que exista un monumento a la bandera. El acto de Alfonsín en su cierre de campaña es una imagen que a lo mejor el que no la vivió la tiene igual porque alguien se la contó y se generó esa representación. El festejo de la vuelta de la democracia, los momentos tensos de Semana Santa, los momentos tensos de la lucha del campo, viniendo mucho más acá, ¿no? Siempre son en ese lugar, el monumento. Pero es ese lugar, siento, el lugar de la euforia, en cualquiera de sus manifestaciones, del enojo o de la alegría. Ninguno de los que pensaron en la construcción del monumento, ni en la década de 1920, ni en la década de 1930, pensaron que iba a ser, por ejemplo, un espacio de reclamos populares o de festejos populares, por ejemplo. Eso es producto de la identificación que la ciudadanía sintió con ese espacio. Para nosotros no es necesario decirlo, está en nuestra representación simbólica del lugar de encuentro. Después vienen intervenciones fantásticas, me parece a mí, como transmitir la memoria de generación en generación, con esa llama emotiva que nunca se apaga, que representa a los caídos y que uno siente la obligación de transmitir a las nuevas generaciones qué es esa llama que está ahí. El pasaje iba a estar destinado a unir estos dos espacios importantes de la identidad rosarina. La Plaza 25 de Mayo, la capilla, porque no olvidemos que la capilla es el origen de la ciudad, para decirlo de alguna manera, que es donde se ubica actualmente la catedral, el Palacio Municipal y el Monumento a la Bandera, que el pasaje de juramento no tenía que afectar ni a un espacio ni al otro, sino ser un tránsito entre los dos. Por la recuperación, creo, del artista o de la escultora más brillante de nuestro país, que uno lo recorre en ese gran paseo y reconoce las obras, todo eso creo que encierra a los rosarinos, todo lo que encontramos en ese monumento. Todas las marchas se piensan en ese trayecto, todo pasa en ese trayecto, de esa plaza que representa la lucha, la pelea, la revolución, que sigue marchando todos los jueves hacia el monumento, el lugar en donde ahí soltamos toda nuestra furia y festejamos o lloramos o gritamos, pero después vas ahí y ahí te pones eufórico, y ahí se rompen las banderas y ahí no hay diferencias, y me parece que esa es la diferencia entre el patio cívico del monumento o el monumento y su entrada, porque en realidad todo pasa adelante casi más que adentro del monumento, y la plaza como el lugar donde uno hace una lucha mucho más seria, me parece a mí. Todos los que pensaron la ciudad, que la imaginaron más allá de lo que era en ese momento, pensaron este espacio, pensaron esta posibilidad
¿no? Este lugar que es el origen de los rosarinos, que es la Plaza 25 de Mayo, donde está ubicada actualmente la catedral, y el sitio histórico del primer izamiento de la bandera, tienen que estar conectados y tienen que marcar un poco este destino de grandeza que tenía la ciudad de Rosario para todos aquellos que la estaban viviendo en estos diferentes contextos. Porque eso es un discurso, digamos, es la construcción discursiva de que Belgrano nos representa. ¿Eso es verdadero o falso? Pero está bien construido, aparece como verdadero. Es nuestro fundador. Y parece como inapelable poner en juicio si es o no. Para todos los rosarinos, nuestro prócer, nuestra fecha es el 20 de junio y es Belgrano. Y el triunfo que significó de la identidad rosarina como cuna de la bandera, la inauguración del monumento, opaca y oculta un poco la historia anterior, ¿no? Somos la ciudad que tiene el monumento a la bandera, somos la cuna de la bandera, no hay otra identificación posible, me parece ahora. Una ciudad que no tiene fundador, una ciudad de inmigrantes, pero que nos reconocen por un barco. Entonces a veces uno piensa un barco, no es solamente un barco, es de dónde venimos, a dónde vamos.